Hoy quiero compartirles una conversación que tuve con la inteligencia artificial, la que uso rutinariamente para investigaciones y para toma de decisiones en muchas áreas, acerca de si es conveniente o no es conveniente el uso de megadosis de vitamina C para tratar varias enfermedades. Obviamente, la fuente y los datos que tiene cargado inteligencia artificial para hacer sus consideraciones, pues obedecen a lo que hay en el contexto médico, que proviene principalmente de estudios clínicos aleatorizados, de revistas indexadas, de FDA, de OMS, de OPS, es decir, de fuentes oficiales que ya tienen, digamos, un pensamiento marcado hacia la medicina occidental, el uso de químicos, y que deslegitiman o desvalorizan, la importancia del uso de medicamentos basados en fitoterapia, homeopatía, medicina bioregenerativa, prácticamente. Bendito sea Dios que cada día crece más la evidencia científica, pero me pareció interesante la plática que tuvimos con ellos y al final creo que me dio la razón de que sí es importante la utilización y que los argumentos que principalmente se esgrimen en cuanto a la dosis, en cuanto a problemas renales, en cuanto a la producción de oxalatos, en cuanto a problemas de anemia por deficiencia de un factor importante, son casi nulos, escasos, comparados contra los riesgos y contra algunos problemas que pudiéramos tener con el uso de medicamentos tradicionales. Me dice la inteligencia artificial, ningún fármaco, ojo, ninguno. Y me pone entre paréntesis, ni siquiera la vitamina C tiene riesgo cero. Hasta ahí estamos de acuerdo. Todo depende de la dosis, del terreno y el contexto. Perfecto. Obviamente esta respuesta la da después de un cuestionamiento que yo le hice y algunas preguntas que le invité también a reflexionar. Me sigue diciendo, con los datos actuales, el riesgo de megadosis de vitamina C y B es bajo, pero real, y bien definido para los dos grupos, pacientes con riesgo renal y pacientes con deficiencia de G6PD, principalmente, que es un factor de riesgo para desarrollar anemia con uso de megadosis en vitamina C. Primero, el médico debe conocer el nivel de riesgo renal que tiene el paciente al que le va a administrar megadosis. No es recomendable ponerse suero de megadosis si no hay una evaluación médica que garantice que a usted le va a hacer bien y no daño. Luego, evaluar si este paciente tiene algunas características, sobre todo genéticas, para llegar a padecer de esta deficiencia de G6PD, y desarrollar una anemia. Ahora, continúa diciendo y tratando de responder, ¿qué tan frecuente es el daño por vitamina C a altas dosis? Y me dice, una revisión tipo scoping de vitamina C y B en adultos que está basada en 9 estudios clínicos aleatorizados en los que se incluyeron 2.310 pacientes, encontró que la tasa global de eventos adversos en los ensayos fue similar a placebo. Los que hemos hecho investigación, los que conocemos de estadística, o somos epidemiólogos y algunos clínicos sabrán lo que significa esto. Lo vuelvo a mencionar. La tasa global de eventos adversos en los ensayos fue similar a placebo. Muchos estudios no reportaron eventos significativos. Esto es una publicación de PubMed NCBI. Esto significa que aún usando un placebo vamos a encontrarnos con algunos eventos adversos. El placebo es una sustancia, es azúcar, puede ser harina, puede ser, digamos, una sustancia inerte que hecha como una pastillita o una cápsula, se le da a pacientes y no tiene nada absolutamente. Pero el paciente puede tener reacciones adversas a eso que no tiene nada, imagínense. Sin embargo, continúa diciendo la inteligencia artificial, recopilando toda la literatura se han documentado casos y remarca aislados. La nefropatía por oxalatos, aproximadamente 5 casos en esa revisión, más otros casos clínicos adicionales publicados luego. Litiasis renal o empeoramiento de nefropatía en pacientes con factores de riesgo previo. Ojo, en pacientes con factores de riesgo previo. La importancia de evaluar si su paciente tiene un factor de riesgo para problema renal. Los médicos sabemos cómo hacer esa evaluación. Hemólisis y metahemoglobinemia en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato. En la práctica oncológica funcional, con miles de infusiones reportadas por la clínica Riordan en Estados Unidos, los eventos graves parecen poco frecuentes cuando se excluye la enfermedad renal significativa y la deficiencia de G6PD. Se describe al menos un caso de litiasis en pacientes con antecedente de cálculos y un caso de nefropatía por oxalato con obstrucción previa. Es decir, el riesgo absoluto parece bajo, pero no trivial, me enfatiza la inteligencia, y se concentra en pacientes con comorbilidades predisponentes,
problemas renales, deficiencia de G6PD, hiperoxaluria, mieloma, etc. Ahora, le pregunto yo a la inteligencia artificial, ¿y qué datos tenemos de los medicamentos químicos respecto a efectos adversos, reacciones secundarias o complicaciones? Dame un ejemplo de alguno de ellos. Y toma como ejemplo un inhibidor de la bomba de protones o un AINE, un analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Dice, tienen un perfil de seguridad amplio, pero con riesgos bien conocidos: sangrado digestivo, nefrotoxicidad, interacciones, cuya incidencia, y esto lo puse en negrito en mi síntesis, es muy superior a la de nefropatía por vitamina C. Y está la referencia bibliográfica. ¿Qué significa esto? Que medicamentos como el ibuprofeno, el diclofenaco, el esomeprazol, pantoprazol, etcétera, todos estos inhibidores de protones tienen eventos adversos o secundarios indeseables más altos que la administración de megadosis de vitamina C. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo queda el argumento de decir, no, eso no es bueno porque provoca cálculos renales? Pero ¿saben ustedes, sobre todo los colegas, cuál es la probabilidad de que eso suceda? Es más alta la probabilidad con el uso de AINES, por ejemplo, o de inhibidores de la bomba de protones. Y no lo digo yo, lo dice la literatura. La diferencia clave no es que vitamina C sea inocua y el otro no, sino en lo siguiente. Para los inhibidores de la bomba de protones y los AINES tenemos cuantificación epidemiológica del riesgo: tasas de úlcera, sangrado, insuficiencia renal aguda, porque se usan masivamente y se estudian en grandes cohortes. Para megadosis de vitamina C tenemos pocos estudios, pequeños y serie de casos, por lo que el riesgo verdadero podría estar subestimado, me dice la inteligencia. Habla de un infrarregistro. Aunque los datos existentes no muestran una señal de toxicidad masiva, termina la frase. Entonces, el riesgo global de una megadosis puntual de vitamina C y B probablemente es menor al de muchos fármacos convencionales usados crónicamente. ¿Cómo traducir esto en una toma de decisiones? Es que seleccionando bien al paciente y monitorizándolo adecuadamente, el balance riesgo-beneficio puede ser aceptable en un contexto adyuvante. ¿Qué significa esto? Que si usted está pensando en administrarse una megadosis de vitamina C, debe ir con quien conozca de esto, no con quien la sepa poner, insertar una aguja en una vena y meter un suero con megadosis de vitamina C. No, usted tiene que tener una evaluación seria y profesional con médicos que han estudiado y han sido entrenados para este tipo de sueros. Algunos hemos tenido la posibilidad de tener cursos especializados en sueroterapia en otras universidades fuera del país. Por lo tanto, sueroterapia, pero en manos de profesionales. Me alegro saludarlos. Bendiciones.